Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Voy a leer 2 versículos. Después vamos a orar y vamos a empezar con la predicación, la enseñanza de esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos de pie, por favor. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo mejor todos juntos, por favor. Todos juntos. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Gálatas 6, 9 y 10. Empecemos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, pídale al Señor que le hable. Dígale al Señor: Señor, háblame a mí. Háblame a mí, no a otra persona, a mí personalmente. Pídaselo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta tarde, dándote gracias, Señor, porque tenemos este lugar para reunirnos, escuchar de tu palabra, no solamente escuchar, pero también donde podemos servirte, podemos hacer algo para ti, en gratitud a todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra sea clara, sea fácil de entender. Ayúdame a comunicarla correctamente, que tu Santo Espíritu trabaje en cada corazón aquí presente. Y, Señor, muévenos a tomar decisiones. Que tu Santo Espíritu nos redarguya de tal manera que no salgamos de este lugar pensando de la misma forma que traíamos cuando llegamos, sino que en verdad estemos decididos a hacer algo más para ti. Bendícenos, pues, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado como las bendiciones de permanecer sirviendo. Las bendiciones de permanecer sirviendo. La palabra de Dios nos exhorta en muchísimas partes, de diferentes maneras, a permanecer. A permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Estar. ¿Qué quiere decir permanecer? Arraigarnos, echar raíces profundas, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a ver varios pasajes en la Biblia donde el Señor nos habla acerca de esto. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Pablo sabía que era perfectamente posible, siendo que somos seres humanos, que nos cansemos. Pero por eso es que él está diciendo: no te canses, no te canses, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo bien, sigue portándote correctamente, sigue siendo una persona responsable, sigue amando al Señor, sigue leyendo la Biblia. Dice el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer bien, de hacer bien, de hacer bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sirvamos al Señor, que hagamos las cosas correctamente, tal y como Él nos lo pide. Pero qué interesante que inmediatamente después de que nos exhorta a no cansarnos de hacer bien, dice: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es: vas a recibir una recompensa, vas a tener un premio, vas a tener un galardón si haces bien, si continúas, si permaneces haciendo bien. Y luego añade allí en el versículo número 10: así que, según tengamos oportunidad,
según tengamos oportunidad. Dice, hagamos bien a todos. Pero luego añade el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Dice Pablo, sí, ayuda a todo mundo, sirve a todo mundo. Si alguien necesita de tu ayuda, ayúdale. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Yo creo que el apóstol Pablo ya batallaba para conseguir que algunos cristianos entendieran que efectivamente debemos de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de apoyarnos. Y todo esto es en beneficio de la obra de Dios, de que la obra de Dios vaya avanzando. Ahora, antes de hablar de las bendiciones, aquí está la promesa que hace el apóstol Pablo, inspirado por Dios, de que vamos a recibir una recompensa, un premio, un galardón por causa de no dejar de hacer bien. Pero antes de hablar de las bendiciones, de los premios, de las recompensas, de permanecer sirviendo, vamos a ver en algunos pasajes bíblicos que el Señor nos exhorta a permanecer. Mire ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Sabemos que esta carta la escribió Pablo, y Pablo se la escribió a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que estaba en Éfeso. Y Timoteo tenía el temor de ser el pastor de esa enorme iglesia. Era una iglesia muy grande, la iglesia de Éfeso. Por eso yo creo que Timoteo le escribe a Pablo y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Mejor envía a otro pastor aquí, otra persona que pueda hacer mejor trabajo. Y toda la carta, tanto la primera carta de Timoteo como la segunda, son cartas para animar a Timoteo a quedarse, a seguir haciendo el trabajo que Dios le había llamado a realizar, a permanecer allí en la iglesia de Éfeso. Mire lo que dice en el versículo número 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo número 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí? Permanece, ocúpate, sigue haciendo lo que estás haciendo, no pienses en salir, sigue predicando la palabra, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue estudiándola, sigue orando, ocúpate en las cosas que Dios quiere que tú hagas. Él fue el que te llamó, Él fue el que te puso allí, tú permanece allí, sigue adelante en el trabajo que te ha llamado a realizar. Entonces aquí Pablo está exhortando a Timoteo, animando a Timoteo a que permanezca. El cristiano que no permanece en las cosas de Dios, el cristiano que no echa raíces profundas en las cosas de Dios, fácilmente va a ser movido, fácilmente se va a alejar de los caminos del Señor. Un día va a terminar, qué sé yo, siendo peor que un incrédulo, una persona que jamás ha conocido la palabra de Dios. Por eso, hermano, si usted es cristiano, usted debería de tener en su mente la idea: yo voy a permanecer, yo voy a permanecer, yo voy a permanecer hasta que el Señor me llame a su presencia. O si Cristo viene, bueno, pues me voy con Él. Pero yo de ninguna manera me voy a alejar de los caminos del Señor, menos pensar alejarme de la iglesia. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. En otras palabras, le dice exactamente lo mismo a Tito. Mire ahí más adelante, en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 1. Tito, capítulo 1, versículo número 5. Aquí Pablo exhorta a Tito a permanecer.
Y qué interesante, Pablo exhorta a Tito a permanecer aún a pesar de las dificultades. Tito estaba enfrentando una situación muy diferente que Timoteo. Timoteo era pastor de una tremenda iglesia, grande iglesia. Tito estaba tratando de corregir diferentes situaciones que se habían metido en las iglesias de Creta. Mire lo que dice aquí, versículo número 5, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le dice a Tito, quédate en Creta, quédate en Creta. Tú tienes que ayudar, tú tienes que ser bendición en Creta. Hermano, si nosotros nos alejamos de los caminos del Señor, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la obra de Dios, ¿cómo vamos a hacer bendición? ¿Cómo vamos a ayudar a otros? Por eso la exhortación en la Biblia es: permanece, quédate, echa raíces profundas allí en donde te encuentras. Mire en Primera de Juan, capítulo número 2, Primera de Juan, capítulo número 2. Todo esto que estamos viendo son exhortaciones de la palabra de Dios a nosotros a permanecer, a permanecer, a permanecer. ¿Cuántos hermanos aquí en la iglesia han empezado a trabajar, por ejemplo, como maestros de escuela dominical y no permanecieron? ¿Cuántos han trabajado en una ruta de autobús y no permanecieron? ¿Cuántos se metieron al coro y no permanecieron? Ay, es que es bien difícil. Sí, la obra de Dios es difícil. ¿Quién le dijo que era fácil? Por eso hay un premio, por eso hay una recompensa. Si fuera así de sencillo, no habría premios. No. Tenemos que esforzarnos. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas, donde leíamos, capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer bien. No te canses. Sí es cierto que en tu carne, en tu naturaleza humana te vas a cansar, pero por eso la Biblia nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Cuántas historias hay en el Antiguo Testamento de batallas que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios que se tuvieron que fortalecer en el Señor, agarrarse del Señor y decir, voy a continuar, voy a hacer la obra de Dios. Pero primero tenemos que permanecer. Si no permanecemos, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios? Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Dice el versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que oímos desde el principio. ¿Qué fue lo que oímos desde el principio? El plan de la salvación. Escuchamos que Cristo murió en la cruz de Calvario para salvarnos. Escuchamos que nosotros éramos unos miserables pecadores que merecíamos ir al infierno, pero gracias a la misericordia de Dios fuimos salvos, fuimos rescatados del infierno. Ahora sabemos que vamos a la presencia de Dios. Dice el apóstol Juan aquí que si lo que escuchamos desde el principio permanece en nuestro corazón, nosotros también vamos a permanecer. ¿Por qué no permanecemos entonces? Porque se nos olvida. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, hacia dónde estábamos dirigiéndonos, al infierno. Somos salvos. Hemos nacido de nuevo, vamos a la presencia de Dios. Dice el apóstol Juan aquí, si eso permanece en tu mente, palpita en tu corazón, entonces eso te va a hacer que tú permanezcas fiel en las cosas de Dios. El apóstol Juan también, hablando de permanecer, dice ahí en la segunda carta de Juan, en el versículo número 4, mire lo que dice. Segunda de Juan, versículo 4. Mucho
me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, me regocijo de saber que tus hijos andan en la verdad, permanecen en la verdad, siguen adelante en las cosas de Dios. Qué tremendo es cuando uno conoce cristianos y pasan años y años y años y siguen adelante, siguen inamovibles en lo que están haciendo para el Señor. Pero qué tristeza, qué lástima, qué pérdida tan grande cuando hay cristianos que simple y sencillamente no permanecen. Y hermano, usted puede echarle la culpa a todo mundo, pero la verdad es que la decisión la toma usted. Nadie más es responsable de lo que yo hago. Nadie más es responsable de lo que usted hace. Si usted quiere permanecer, usted va a permanecer. Tenemos todos los recursos de acuerdo a la palabra de Dios para permanecer fieles al Señor, para seguir adelante, trabajando, sirviendo, haciendo algo en su obra y no nada más siendo un mero espectador en la obra del Señor. Dice la Biblia, permanece sirviendo, permanece haciendo algo para el Señor. Y sabe, hermano, que si usted se compromete en hacer algo para el Señor, va a ser más fácil que usted permanezca y permanezca y permanezca. Se va a obligar a seguir adelante haciendo el bien o haciendo bien, como dice Gálatas capítulo 6. Pero si usted simple y sencillamente evade su responsabilidad, es que no tengo tiempo, es que ya no puedo, es que me salió otro compromiso, es que usted va a ser muy inestable, así como dice Santiago, como la ola del mar. Nunca va a estar quieto, no va a permanecer en nada y su vida va a ser un verdadero fracaso, tanto secularmente como espiritualmente. Por eso, como dije, quiero que veamos algunas de las bendiciones que dice la Biblia van a venir al cristiano que permanece, pero no nada más permanece, está haciendo algo, está sirviendo al Señor, está haciendo algo que honra y glorifica al Señor. Mire ahí mismo en la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, versículos 5 en adelante, hasta el versículo número 8. Dice aquí la Biblia, está hablando Juan: amado, fielmente te conduces, y mire de lo que está hablando, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Yo le pregunto, ¿ha prestado usted algún servicio a los hermanos? Ay, sí, pero ni me lo agradecen. Ese es su problema. Usted lo está haciendo para que se lo agradezcan. Y dice la Biblia que los escribas y fariseos, eso era lo que querían, el aplauso de la gente. Qué bien estás haciendo, Israel Nolasco. Pero como Israel Nolasco no recibe ese aplauso, dice, ¿para qué sirvo al Señor? Y mire, por eso viene a la iglesia y se duerme. Dice la Biblia, ya tienen su recompensa los escribas y fariseos. Ya tienen su recompensa, sí, porque ellos lo único que querían era un aplauso. Pero de parte del Señor no van a recibir absolutamente nada, porque no lo hicieron para el Señor, lo hicieron para quedar bien delante de los hombres. El apóstol Juan dice aquí, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ay, pastor, ¿cómo yo voy a meter gente que ni conozco a mi casa? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Sabe por qué usted no va a recibir bendición? Porque usted es un egoísta. Ah, no, yo no voy a hospedar a nadie en mi casa, dejarle mi cama y yo dormir en el piso. Lea otra vez lo que dice la Biblia. Amado,
Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No, yo hospedo nada más a los que conozco. Pues aquí dice a los desconocidos. Y luego dice el versículo número 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. La palabra Él está con E mayúscula, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sabe cuál es la primera bendición que dice la Biblia? Que va a venir de tener un corazón hospitalario, de servir al Señor, acogiendo a otros hermanos, que vamos a ver el avance del evangelio. El evangelio va a prosperar. Y hermanos, si estamos aquí, somos cristianos, somos salvos, debemos de entender que nuestra meta debe de ser que más y más personas conozcan la palabra de Dios. ¿Y cómo la van a conocer si somos tacaños, somos egoístas? No, yo no me metí en ese problema. Si usted es cristiano, usted debe de hacer esto. ¿Usted cree que nada más dejó el Señor estas palabras por puro gusto? Aquí el Señor está felicitando a través de Juan a Gayo. Tremendo cristiano era Gayo, porque era un excelente cristiano Gayo, porque él hospedaba, él recibía en su casa. Y yo me imagino que no nada más los recibía, también los alimentaba. Y eso es lo que está felicitando el apóstol Juan a Gayo. Eres un buen cristiano, no como el otro que menciona más adelante, llamado Diótrefes. Ese era un carnal, era un egoísta, era un orgulloso. ¿Yo por qué voy a atender a otras personas? Yo no estoy invitándolos a que vengan a mi casa. Gayo tampoco. Llegaban los hermanos allí al lugar donde ellos vivían, y por supuesto que él los recibía con una hospitalidad indescriptible. No solamente vamos a recibir como bendición que el evangelio avance. Mira ahí mismo en la segunda carta de Juan, ahora versículo número 8, dice aquí, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano Cabello, no deje que este joven venga otra vez acá adelante. Siéntelo ahí atrás, por favor. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La siguiente bendición que menciona Juan, que va a recibir el cristiano que sirve al Señor fielmente, que permanece allí en el trabajo que el Señor le ha encomendado, es que va a recibir una recompensa completa. ¿Sabe qué es lo que me indica este pasaje? Que cristianos han trabajado, han servido y van sirviendo y sirviendo y sirviendo, y su premio va aumentando y aumentando, pero de repente dejan de servir. ¿Y qué pasa con ese premio que iban a recibir? Se pierde. Y si van a llegar a la presencia de Dios, son cristianos, son salvos. Eso no depende de lo que nosotros hagamos. ¿Pero qué van a recibir en la presencia de Dios? Nada, nada, absolutamente. Por eso dice el apóstol Juan aquí, no pierdas tu recompensa, sigue adelante. Ya has trabajado 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, sigue adelante, porque si no vas a perder tu recompensa. Recibe tu recompensa completa. Yo no sé de usted, hermano,
pero yo sí quiero recibir esa recompensa completa. Un día cuando llegue a la presencia del Señor, quiero que Él en verdad me entregue todo el premio completo. La Biblia habla de que va a haber calles en la presencia de Dios. La Biblia dice que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. La Biblia dice que va a haber casas. Yo voy a tener una mansión y usted un cuchitril. Ni siquiera una casa de lámina de cartón. Usted me va a decir, pastor, ¿me da chance de quedarme aquí en el patio de su casa? Y yo le voy a decir, no, váyase a la calle. Ni en el patio. Fue un flojo, fue un egoísta, fue un mezquino, fue un inconstante. No pierdas, dice el apóstol Juan, el fruto de tu trabajo. Recibe la recompensa completa. Hermano, vale la pena servir al Señor. Tenemos que seguirle sirviendo. Si es cierto que es difícil, si es cierto que es pesado, si es cierto que algunas personas ni lo agradecen, pero no lo estamos haciendo para quedar bien delante de nadie. Lo estamos haciendo para Él. Queremos recibir el premio de Él, queremos recibir el reconocimiento de Él, no de los hombres. Por eso lo hacemos para el Señor. Mire lo que menciona también el apóstol Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo número 27 y 28. Primera de Juan 2, 27 y 28. Dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y mire lo que dice el versículo número 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabe cuál será una bendición que recibirá el que sirve al Señor, permanece sirviéndole, es fiel en su servicio a Dios? Gozo cuando Cristo viene, regocijo cuando Cristo viene, alegría, contentamiento perfecto. Pero cuando Cristo venga, muchos se van a alejar de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque no hicieron nada para el Señor. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Mire, estas conferencias son una perfecta oportunidad para que nosotros hagamos algo para Él. Y repito, hágalo para Él. No lo haga para quedar bien delante de algún hermano. Pues es que el hermano me cae bien. O el hermano me atendió bien, yo lo voy a atender a él. No. Vamos a hacerlo para el Señor. Dice la Biblia que cuando Él se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Mire ahí en Mateo capítulo número 25. Cuántas bendiciones encontramos en la Biblia. Cuántas promesas de recompensas para el cristiano fiel, el cristiano que sirve, el cristiano que permanece, el cristiano que está en la obra de Dios, envuelto, trabajando, haciendo algo. No el que nada más es un espectador, no el que se cansa rápido, no el que está esperando una recompensa temporal, una recompensa económica, material. Dice aquí en Mateo capítulo número 25, versículo número 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo cree que se sintió este siervo que había recibido 5 talentos y ganó otros 5 talentos? ¿Cómo cree que se encontró en ese momento cuando escuchó a su Señor decirle: bien, buen siervo, fiel? 5 talentos ganaste, aquí hay otros 5 talentos en recompensa
a tu trabajo. Bien, buen siervo y fiel. Y luego le dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo cree que se sintió este hombre? Por supuesto que se sintió feliz. Yo creo que no cabía el gozo en su pecho. Él estaba contentísimo, habiendo agradado a su Señor. Un día usted va a estar delante del Señor. Es que yo no lo merezco, nadie lo merece. Pero vamos a estar por la gracia de Dios. Él murió en la cruz de Calvario para salvarnos. Por su misericordia vamos a la presencia de Dios. ¿Cómo se va a encontrar usted delante de Él? Por eso, como lo leíamos ahí en 1 de Juan, para que no te alejes de Él avergonzado, ponte a hacer la obra de Dios. Ponte a trabajar, ponte a hacer algo en la obra del Señor. Ponte a servir. ¿Qué estás haciendo? Hay algunos cristianos que son unos verdaderos inútiles. No hacen nada en la obra de Dios. Pastor, pero yo me porto bien, yo no peco. Las momias que están allí en el Museo de Momias tampoco pecan. ¿Pero para qué sirven? Y esas momias son más útiles, porque le están sacando algún dinero. Cobran por entrar, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para el Señor? No tengo tiempo. Eso es tan absurdo. Tan absurdo. Todos tenemos 24 horas al día. ¿Por qué unos sí tienen tiempo y otros no tienen tiempo? ¿Por qué? No es cuestión de tiempo. Es cuestión de lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Si usted no quiere servir al Señor, no lo va a servir. Pero hermano, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios enseña. Porque un día usted va a llegar a la presencia de Dios y usted no va a poder decir, nadie me dijo, es que yo no sabía qué hacer. Usted lo está escuchando. Dios quiere que nosotros sirvamos. Y hermano, nos conviene servir. ¿Por qué? Porque queremos que el evangelio avance. ¿Por qué nos conviene servir? Porque hay una recompensa completa en la presencia del Señor. ¿Por qué nos conviene servir? Porque nuestro gozo se va a cumplir. Estaremos completamente realizados como seres humanos, como personas que estaremos en la eternidad. No nos la pasaremos lamentando. ¿Y por qué no serví? ¿Y por qué no hice? ¿Y por qué no trabajé? ¿Y por qué no di? ¿Y por qué no sacrifiqué? Esa va a ser la eterna lamentación de muchos cristianos. Pero yo ya trabajé en el pasado. Ya vimos ahí en 1 de Juan que eso no vale. Debe de usted de seguir y seguir y seguir para recibir galardón completo. Mire otra bendición que nos menciona la palabra de Dios. Vaya en su Biblia a Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15, versículo número 4. ¿Cómo necesitamos aprender de la palabra de Dios? Todos podemos servir, hacer algo. Y repito, hermano, durante las conferencias es el perfecto tiempo para que nosotros nos pongamos a hacer algo. A lo mejor ahí nos encarrilamos y decimos, después de que terminen las conferencias, quiero seguir sirviendo, quiero seguir haciendo, quiero seguir sacrificando por la obra de Dios. Mire lo que dice aquí en el Salmo número 15, versículo número 4. Permaneced en mí, 15:4 de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que está hablando es Cristo. Dice, permanece en mí. ¿Para qué? Para que lleves fruto, para que des fruto. Versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? ¿Cuál es el fruto de un melón? ¿Cuál es el fruto de un naranjo? ¿Sí sabe cuál es el fruto de un cristiano? ¿Cuál es el fruto? Otro cristiano. ¿Está usted dando fruto?
¿Está usted dando otros cristianos? ¿Cuántas personas asisten a la iglesia que usted ganó? Que usted ayudó en su crecimiento espiritual. Que usted puede decir, el hermano fulano de tal está aquí porque yo lo ayudé. Hay cristianos aquí que ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Usted no puede decir, ahí está uno, por lo menos uno. ¿Y cuántos años tiene de asistir a la iglesia? Ese es el chiste de la vida cristiana. No estamos aquí nada más para vernos los unos a los otros. Estamos para dar fruto, para servir al Señor. ¿Está dando fruto? Ahora, dice aquí, permanece en mí. Permanece conectado a mí. Nútrete de mí, dice Cristo. ¿Para qué? Para que des fruto y vuestro fruto permanezca, dice más adelante. Ahora, mire lo que él sigue diciendo, versículo número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí no está hablando del infierno. Está hablando de que así como en una vid se quitan las ramas secas que no sirven para nada, que no están produciendo fruto, así en la vida cristiana se echan a un lado esas ramas secas y arden, se queman. ¿Para qué las queremos ahí? Nada más inutilizando la tierra. Ahora, mire lo que sigue diciendo en el versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire lo que está prometiendo el Señor aquí. El Señor está prometiendo, si tú llevas fruto, si tú permaneces en mí, si tú me sirves continuamente, permanentemente, entonces pídeme lo que quieras, pídemelo y yo te lo voy a dar. ¿Sabe por qué Dios no responde a la oración de muchos cristianos? Porque simple y sencillamente esos cristianos no están llevando fruto, no están permaneciendo en la vid. Dan una y mil excusas de por qué no sirven en la obra de Dios. Dan uno y mil pretextos de por qué no están trabajando en la obra del Señor. Pero eso no cambia el hecho. Dios no va a responder a su oración. Él quiere contestar a la oración de usted. Él quiere responder, pero Él no va a responder a esos pámpanos inútiles, a esos pámpanos que se han beneficiado de la savia divina, del alimento divino y no han dado nada de fruto. ¿Por qué tendría el Señor que responder a la oración de esos cristianos? Entonces pregúntese, hermano, ¿será por eso que Dios no contesta mis oraciones? ¿Será por eso que yo le pido y le pido y le pido y le pido y me la paso pidiendo y nunca recibo respuesta a mi oración? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el Señor Jesucristo aquí viene hablando de esto. Mire el versículo número 8, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué tremendo cuando un cristiano en verdad permanece en el Señor y está sirviéndole y está haciendo la obra de Dios. A lo mejor sí, con sacrificio, a lo mejor sí, batallando, pero dice: yo tengo que servir, yo tengo que servir. Él me salvó y Él me rescató para eso precisamente. Yo debo de servirle. Puedo decirle, hermano, honestamente, que efectivamente las bendiciones del Señor vienen. Y una de esas bendiciones es la respuesta a la oración. ¿Dios ha contestado últimamente alguna de sus oraciones? Pregúntese.
¿De verdad Dios ha contestado mi oración? ¿O hace tiempo que yo le estoy pidiendo y pidiendo y le pido a medio mundo también que ore por mí y Dios no responde a mi oración? ¿Será porque usted no está haciendo nada en la obra de Dios? Venir a la iglesia no es servir a Dios. Usted debe de venir a la iglesia porque es cristiano. Servir a Dios es hacer algo más que simple y sencillamente venir a la iglesia. Hacer algo más. Yo no sé qué. Hay tantas cosas que usted puede hacer. Pero eso es servir a Dios. Nada más venir y escuchar una predicación. Eso no es servir a Dios. Mire en el Salmo número 34. Salmo número 34. Versículos 19. Desde el versículo número 19 hasta el versículo número 22. Mire lo que dice el salmista aquí. Salmo número 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma ¿de quién? De sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, versículo 19, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De quién está hablando aquí? De aquella persona que sirve al Señor, que vive para Él. Por eso es que en el versículo número 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Sabe qué otra bendición viene a aquellos que sirven al Señor fielmente, que permanecen en el servicio de Dios, que se entregan completamente a la obra de Dios? Dice la Biblia que va a haber libertad en medio de las dificultades. Dios no dice que no vamos a tener problemas. Dios no dice que no vamos a tener adversidades, ataques de Satanás. Ya lo veíamos en la clase de escuela dominical de esta mañana. Job experimentó un montón de sufrimientos, pero el Señor le sacó adelante de cada uno de esos sufrimientos. ¿Por qué parece que Dios no lo saca a usted de sus sufrimientos? Porque no está haciendo nada para el Señor. Ay, pastor, pero no falta la iglesia. Ya lo dije, eso no significa servir al Señor. Servir al Señor significa que hagamos algo más. ¿Por qué no se mete de maestro de escuela dominical? Ay, es que ponen muchos requisitos. Pues dígale al Señor, Señor, pones muchos requisitos en tu palabra, yo ya no quiero. Es Él. Ay, es que le exigen a uno que venga a todos los cultos, que salga uno a ganar almas. Pues es lo mínimo que debería de hacer un cristiano. Digo, es lo mínimo. No es lo máximo. Mire lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo número 10, la Biblia. Isaías, capítulo número 40. ¿Cuántas y cuántas y cuántas bendiciones van a venir para el cristiano fiel, trabajador, amable, servicial, obediente a la palabra del Señor? Mire lo que dice aquí Isaías capítulo 40, versículo número 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Qué bendición para el cristiano que está sirviendo fielmente al Señor. En verdad es un gozo que Cristo venga. Para el cristiano que no es fiel en su servicio a Dios, yo creo que será una tristeza profunda, una lamentación, una vergüenza, como lo leímos ahí en Primera de Juan, cuando venga el Señor. Mira ahí en Isaías capítulo 62, versículo número 11, también lo que dice. Isaías 62, 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él
y delante de Él su obra. Qué tremendo será aquel día cuando lleguemos a la presencia de Dios y veamos que efectivamente todo lo que este libro dice se cumplirá. Será demasiado tarde, hermano, para hacer cambios en su vida. Tenemos que creerlo ahora, tenemos que hacerlo ahora. Ay, pastor, pero es que tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades que no puedo servir al Señor. A pesar de las dificultades, usted puede servir al Señor si quiere. Mire ahí también en Isaías, capítulo número 49, versículo número 4. Isaías, capítulo 49, versículo número 4. La Biblia habla abundantemente de recompensas, de bendiciones, de premios para los cristianos fieles. Isaías 49, 4 dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿No es cierto que así se siente usted de repente? Dice, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. No ha valido la pena. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Gálatas 6, 9, no nos cansemos de hacer bien. No te canses, cristiano, sigue trabajando, sigue esforzándote, porque no es en vano, no es en vano. Hay una recompensa. Dios promete que va a venir y Él va a traer su galardón, su premio para todos aquellos que han sido fieles en su servicio a Dios. Aquellos que han sido inconstantes, un tiempo quieren servir al Señor, un tiempo quieren entregar hasta su vida al Señor de tiempo completo y otro tiempo no quieren saber nada de las cosas de Dios. Para esos no va a haber premio. Para esos no va a haber recompensa. Va a haber para aquellos cristianos fieles que permanecen aún en las dificultades, porque saben que Dios les va a sacar de sus dificultades. ¿Cuántas y cuántas promesas hace el Señor en su palabra, hermano? Créale a Él. Mire ahí en 2 de Corintios capítulo 4. Otra bendición que da el Señor a aquellos que le sirven permanentemente, que son fieles en su servicio a Dios. 2 de Corintios capítulo 4. Cualquier cosa que se necesite hacer, hermano, hágala y hágala de buena gana. Hágala con una buena actitud. Hágala para el Señor. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo estamos haciendo para quedar bien delante de un hombre. No lo haga para quedar bien delante de mí. Yo no soy el que voy a dar los premios, es el Señor. Hágalo para Él. Cualquier cosa, hermanos, repito, qué oportunidad tan tremenda durante las conferencias. Poder servir, poder ayudar, poder ser de bendición a alguien. Lo he dicho en otras ocasiones, con que una persona se anime, ha valido la pena. Todo el gasto, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, ha valido la pena. Con uno que se anime, que salga de las conferencias entusiasmado en las cosas de Dios, dispuesto a servir. Pero yo sé que no nada más uno se va a animar. Van a ser muchos los que el Señor va a tocar. Pero si nosotros no estamos animados, si usted tiene esa cara de indiferencia, de apatía, ay, ¿para qué vengo? No, yo mejor no me comprometo con nadie. No, yo no quiero. No, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que comer. Ese es el problema del cristiano. Mire 2 de Corintios capítulo 4, versículos 15 al 18. Porque todas estas cosas padecemos, está hablando Pablo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué son? Eternas.
De eso nos habla este libro, de cosas eternas, cosas que no vemos con nuestros ojos, pero cosas que son reales. ¿Sabe cuál es la siguiente bendición que menciona el apóstol Pablo aquí? Que va a venir a aquellos que le sirven a pesar de las dificultades, de las adversidades. Dice el apóstol Pablo: no me interesa que vengan los ataques, que yo sé que el hombre interior se va renovando, va creciendo, va madurando, aunque el hombre exterior se vaya envejeciendo. Y ya Pablo era un hombre grande de edad, pero él se sentía tan fuerte en las cosas del Señor. Pero él decía: esto viene como resultado de servir en la obra de Dios, de hacer algo para el Señor. No importa que vengan ataques, no importa que padezca yo persecución, que se burlen de mí, que me menosprecien. Yo lo estoy haciendo para el Señor. Y un día vamos a ver las cosas eternas. Cuántas y cuántas promesas encontramos en la Biblia para aquellos cristianos que son fieles en su servicio a Dios. ¿Está haciendo algo para el Señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Algunos lo único que sirven, en la forma en que sirven, es para hacer tropiezo a otros. Para que otros se den cuenta la clase de cristiano que es usted, y esos otros cristianos quieran ser como usted. Malos cristianos, pésimos cristianos. Yo creo que es tiempo de que nosotros cambiemos. Yo creo que es tiempo de que le digamos: Señor, si es cierto, yo no he hecho nada. O te serví hace como 10 años. Es tiempo de que te empiece a servir otra vez. Todos podemos hacer algo. Todos, si queremos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tu palabra es abundante en este tema. No podemos exagerar la cantidad de promesas que tú nos haces. Tú quieres bendecirnos, tanto aquí como en la eternidad, pero no creemos. Pensamos que si nosotros nos dedicamos a conseguir lo material, lo físico, tendremos más éxito. Perdónanos, Señor. Tu palabra nos dice que no podemos dar a nadie un vaso con agua en tu nombre, que no recibiremos recompensa. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a vivir de tal manera que en verdad creamos en lo que tú nos dices. Demostremos que sí creemos. Sigue trabajando en cada corazón. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán en esta tarde: pastor, Dios me ha hablado? Sí, es cierto, yo ya he tomado estas decisiones en el pasado, pero no estoy haciendo más para el Señor. No estoy haciendo nada en algunos casos. Tendrán que decir: Dios me ha hablado. Ore por mí, pastor. Levante su mano. Levántela, levántela. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Puede bajar su mano. La he visto. Ahora déjeme hacer otra pregunta. ¿Cuántos dirán: pastor, yo me comprometo con el Señor en esta